Muy buenas noches, amada y bendecida iglesia. Damos gracias a Dios porque hoy, miércoles 2 de junio, ya estamos aquí reunidos para glorificar el nombre de nuestro Dios, alabarlo también, rendir nuestro corazón, expresarle todo lo que hay en él y también para meditar y aprender más de su palabra. Ah, ya es el sexto mes. Estamos prácticamente ya a mitad de año. El día de ayer iniciamos este sexto mes del año 2021. Y es propicia la oportunidad también para poder orar y entregarle al Señor este mes para que nos pueda guiar, para que todas las decisiones que podamos tomar, pues también sean con el propósito de exaltar el nombre de nuestro Dios. Así que vamos a orar y vamos a pedir también dirección a nuestro Dios para comprender, entender y estar atentos a lo que Dios va a hablar a nuestro corazón en el mensaje de hoy. Y también, pues no podemos dejar de orar por nuestro país. Nuestro país va a enfrentar, pues, uh, unas elecciones que se van a realizar el domingo. Y vamos a pedirle al Señor que siempre pues, nos dé la sabiduría, el discernimiento, para que podamos ejercer nuestro voto de acuerdo con su voluntad. Así que vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, nos ponemos en tu presencia, te damos gracias, Señor, por todavía estar presentes, vivos aquí en la tierra, Señor, en este año 2021. Gracias por tu gracia, Señor. Gracias por tu infinita misericordia. Gracias, Señor, porque también tus misericordias se renuevan cada día. Señor, nos das la oportunidad de poder reconciliarnos los unos con los otros, nos das la oportunidad de poder llevar tu evangelio a las personas que no conocen. Gracias, Señor, porque nos haces instrumentos tuyos. Gracias, Padre Santo, porque también permites de que cada día podamos alcanzar madurez, que tengamos esa comunión contigo, que dependamos absolutamente de ti. Sabemos, Señor, que es difícil. La carne muchas veces se quiere descansar, quiere las cosas fáciles, quiere deleitarse en los placeres del mundo, pero también gracias por tu Santo Espíritu que está luchando con nosotros y fortaleciéndonos en cada momento, en cada situación que se nos presenta, que muchas veces nos es adversa, pero nos mantenemos firmes en lo que creemos, Padre Santo. Gracias, Señor, te alabamos y te bendecimos. Señor, queremos presentarte ante ti todo este mes que empieza, que el día de ayer ha empezado, Señor, para que todas nuestras decisiones, todas nuestras acciones que realicemos, que nuestros pensamientos, todo nuestro ser, sea con el propósito de exaltar, bendecir, glorificar tu nombre, Señor. Ayúdanos, Señor, es ardua la tarea mientras estamos en este mundo y, y sin tu ayuda no podríamos hacerlo, así que, Señor, nos humillamos ante ti y pedimos siempre que seamos fortalecidos. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. También, Señor, pues sabemos que nuestro país va a enfrentar unas elecciones este domingo. Señor, hay dos candidatos, las ideas han sido expuestas, cada uno pues, en sus diferentes mítines, en sus diferentes presentaciones, han dado a conocer sus ideas, sus pensamientos. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús, pues que nos des ese discernimiento a cada uno, que nos des la sabiduría, Padre Santo, para poder ejercer el voto. Sabemos que tú ya determinaste quién va a ser el futuro presidente del país. Pero Padre, en el nombre de Jesús, oramos de que pues, ejercemos nuestro voto de acuerdo con tu voluntad, Señor, lo mejor para nuestro país. Oramos por nuestro país, Señor, porque tengas misericordia de él.
Señor, porque en nuestro país permitas que siempre pueda seguir predicándose tu palabra libremente, Señor, porque la libertad de culto se mantenga y también, Señor, que los gobernantes pues emitan leyes de acuerdo con tus principios, con lo que tú mm, indicas en tu palabra, Señor. Señor, que ese sea para nosotros el parámetro para ver por quién podamos votar. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos eso. Guíanos, ilumínanos, Señor. Danos el coraje y la valentía también para poder enfrentar nuestro voto. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Señor, tu palabra va a ser expuesta en esta noche. Señor, habla lo más profundo de nuestro corazón. Y sobre todo, Señor, pues saca a la luz aquellas imperfecciones, aquellos pecados que están todavía arraigados en nuestro corazón para que podamos desecharlos y pongamos y tengamos una mejor relación contigo, Señor. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre bendito y poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bien, eh, nuevamente les expresamos pues nuestro agradecimiento y le damos la más cordial bienvenida a todos los que nos acompañan en esta noche. Todos los miércoles hemos estado tratando verso a verso el Salmo 119. Hoy vamos a hacer la última meditación del Salmo 119 por el momento. Vamos a hacer un paréntesis a partir del próximo miércoles tendremos otro tipo de mensaje para después en algún momento o más adelante retomar y seguir avanzando sobre este Salmo 119 cuyas enseñanzas son maravillosas. Este Salmo 119 pues nos ayuda a desarrollar una actitud correcta de nuestro corazón hacia Dios, nos permite también enseñarnos en la alabanza, nos permite enseñarnos sobre la oración, cómo pedir, qué hacer en momentos difíciles y también nos enseña a pedir de acuerdo a la voluntad de Dios, a ser pacientes y también a esperar, a confiar en nuestro Dios. Realmente es un salmo maravilloso. Los invito siempre a estar leyendo, meditando sobre lo que el salmista expresa y bajo la dirección del Espíritu Santo cuyas enseñanzas son profundas. Amén. Pues bien, vamos a continuar en esta noche con el Salmo 119, el verso 39. El verso 39 dice, quita de mí el oprobio que he tenido, porque buenos son tus juicios. ¿No? Cuando leemos este Salmo 119, lo que sale a la luz muy rápidamente es que repetidas veces a lo largo de este Salmo, el autor hace referencia a sufrimientos que él ha experimentado. Y eso lo hemos visto en el Salmo, en el verso 22, en el verso 23, en el verso 25, en el verso 28. Y si lo leemos este Salmo, vamos a ver que también lo vuelve a expresar en el verso 50, en el verso 67, en el 71, etcétera, etcétera. Este Salmo pues, es el capítulo más largo que hay en la Biblia, ¿verdad? Entonces, en repetidas oportunidades, el salmista pues expresa o hace referencia a los sufrimientos. Una de las características de este salmo y del autor también de este salmo es que no entra en mayores detalles de por qué está sufriendo. Simplemente hace notar cuál era su reacción ante el dolor que él experimentaba. Quería resaltar las acciones o las decisiones que él tomaba en esos momentos justos de sufrimiento.
Es interesante meditar al respecto porque en el Salmo 23, perdón, en el verso 23, él cuando experimentaba el sufrimiento se acercaba más a la palabra de Dios. En el verso 25 nos dice que pedía mayores fuerzas espirituales. Y también en el verso 28 reconocía la necesidad de ser sostenido por la palabra de Dios. Miren, cuando pasamos momentos de sufrimiento, siempre al Señor le pedíamos, Señor, sácanos de aquí, sácanos de allá, pero el salmista nos está enseñando otra cosa. O sea, el salmista le decía, bueno, estoy pasando momentos difíciles, Señor, pues quiero acercarme más a tu palabra. Dame fuerzas espirituales para mantenerme firme en la situación que estoy pasando. Y al mismo tiempo le decía, Señor, yo necesito tu palabra para mantenerme firme en este momento, en este sufrimiento, en esta situación adversa que estoy pasando. En este versículo 29, o 39, perdón, lo que el salmista le pide a Dios es que Él aleje un elemento del sufrimiento. En el sufrimiento, pues, hay muchas cosas que de repente pueden confluir, pero en este caso, el salmista pide que el Señor aleje un elemento de su sufrimiento. ¿Y cuál es ese elemento? Cuando Él dice, quita de mí el oprobio. Quita de mí el oprobio. La palabra oprobio significa escarnio, significa afrenta, significa burla. Para poder entender mejor este verbo, esta palabra, se utiliza, por ejemplo, cuando se describe a Raquel, ¿no? La esposa de Jacob, cuando no podía tener hijos, ¿no? Y ella expresaba lo que sentía por esa situación, ¿no? Al no tener hijos, de repente se sentía burlada, se sentía una mujer no realizada, se sentía es que los demás se burlaban de ella, ¿no? Ese verbo se utiliza así. También podemos ver o podemos notar que esa situación o cómo se encontraba el salmista, eh, lo podemos ver en la imagen de la pelea que hubo entre David y Goliat, ¿no? Israel experimentó justo oprobio ante el desafío, pues, de Goliat, ¿no? Que era, y se burlaba de todo el pueblo de Israel. Entonces Israel sentía la burla, el escarnio que hacía Goliat sobre el pueblo de Israel. Eh, Más referencias a al significado de esta palabra lo podemos ver en el libro de Nehemías, también en el libro de Job y en los Salmos. Entonces, la utilización de estos verbos en el caso de Raquel, en el caso también del pueblo de Israel y de Job y de los Salmos, nos llevan a la conclusión de que el autor de este Salmo 119 estaba sufriendo a manos de ciertos enemigos que justamente se estaban burlando de él. Ahora bien, en el verso 23 los describe como príncipes, o sea, claramente eran personas de influencia en la sociedad. La pregunta es, ¿por qué se estaban burlando del salmista? La respuesta está en las palabras que dice que he temido. O sea, es claro al leer este Salmo 119 que la vida del autor de este Salmo no había sido pues nada fácil, como la de cualquiera de nosotros, porque mientras nosotros estamos en esta vida, vamos a empezar todo, o vamos a experimentar todo tipo de sufrimiento, como que también vamos a experimentar momentos de alegría, de bonanza, de paz, de tranquilidad, ¿verdad? Eh, este salmo, el escritor de este salmo, el autor de este salmo, pues
manifiesta o da a conocer que su vida no ha habido sido fácil. Por ejemplo, más adelante, en los versos 50, él habla de que ha tenido aflicción, también ha tenido o ha sufrido humillación, nos habla en el verso 67, en el verso 71 también. Y a veces sus sufrimientos eran tan fuertes que su alma se sentía abatida, conforme lo dijo en el verso 25, como lo hemos visto. Y eso, pues, es una ilustración de lo que nosotros pasamos, ¿no? Eh, Experimentamos momentos de aflicción, momentos de sufrimiento, momentos en que también somos humillados, ¿no? Frente a los demás, pero también a veces nos sentimos que nuestra alma está totalmente abatida, derrotada, tan igual como el salmista. Ahora bien, ¿por qué él se sentía así con su alma abatida? En parte porque tenía la impresión que Dios lo estaba afligiendo. Y eso lo podemos ver mucho más adelante en el verso 75. Y esta aflicción era muy, muy fuerte. El problema para el salmista es que él había afirmado que guardar la ley de Dios es de gran valor. Declaró él, no conforme lo hemos visto, que no hay mejor cosa que amar las escrituras, que no hay mejor cosa que someterse a las escrituras y que ese era el camino de bendición de Dios y también para alcanzar la vida eterna. Eso es lo que él había predicado, eso es lo que había manifestado, como nosotros como hijos de Dios, también eso es lo que hacemos, ¿verdad? Pues siempre inclinamos y siempre afirmamos de que deben amar las escrituras, que deben someterse a ellas, porque en ese es el camino para alcanzar la bendición y la vida eterna, ¿no? Lo que predicamos, y eso el salmista también hizo. Pero si él estaba experimentando aflicciones y sufrimiento, entonces, ¿dónde quedaba su confianza en la palabra de Dios? Eso también nos puede pasar a nosotros, ¿no? Estamos predicando y de repente pues, vienen momentos de prueba, momentos de sufrimiento. Y entonces allí justamente uno puede decir, ¿dónde queda pues tu confianza en la palabra de Dios? Los demás pueden decir, ¿pero qué? ¿No era que este es el camino de bendición? ¿Por qué entonces estás experimentando sufrimiento? Es más, ¿no? El salmista había declarado en el verso 6, dice, entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese todos tus mandamientos. Pero justamente eso era ahora lo que estaba pasando. Él estaba obedeciendo, se estaba en la voluntad de Dios y justamente estaba siendo pues avergonzado, estaba siendo burlado por la gente que lo había escuchado y que estaba pasando momentos de sufrimiento. Ah, mi querido hermano, el hecho de que estés predicando el Evangelio, dando a conocer el Evangelio, que estés viviendo en obediencia, no significa que no experimentes pues el sufrimiento. De todas maneras, lo vas a experimentar. Son dos cosas que se dan eh, y que justamente una contribuye a que realmente podamos ser verdaderos testimonios y justamente en esos momentos de aflicción. A pesar pues de su sometimiento a la palabra de Dios y el salmista no la estaba pasando bien. Las cosas no iban bien. Él estaba sufriendo. Su experiencia, ¿no? Como también la experiencia de cualquiera de nosotros, era similar al autor del Salmo 73. Él había guardado la ley de Dios, pero había sido azotado constantemente. Vamos a leerlo. Eso está en el Salmo 73, los versos 13 y 14. Y las escrituras nos dicen,
verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Miren lo que dice el salmista, ¿eh? El Salmo 73. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. O sea, lo mismo que había experimentado el autor del Salmo 73, está experimentando, pues, el autor de este Salmo 119. Como consecuencia, pues, de haber obedecido la ley de Dios por haber predicado el amar a las escrituras, no de someterse, de obedecer, porque en ellos van a encontrar bendición, van a encontrar el camino a la vida eterna, ¿no? Y sin embargo pasa aflicción, entonces sus enemigos se burlaban de él, ¿no? Y también de su confianza en la palabra de Dios. Lo que temía era que sus sufrimientos anularían pues el testimonio que estaba dando del inmenso valor y el beneficio de obedecer las escrituras. Él estaba temiendo eso, de que su testimonio se vea afectado, ¿no? Por el testimonio que estaba dando, manteniéndose firme, ¿no? En lo que él había manifestado. Es importante enfatizar esto, que el salmista no temía el sufrimiento, eso sí, porque hay muchos que en la iglesia o como pueblo de Dios no nos gusta sufrir, no queremos sufrir, pero el salmista no tenía temor al sufrimiento. Lo que temía era el oprobio que venía como consecuencia de su sufrimiento. Es decir, él tenía la burla de sus enemigos que estaban aprovechando sus sufrimientos para hablar mal de Dios y de los que creen en su palabra. En estos tiempos de pandemia, tal vez muchos nos hemos mantenido firmes en el Señor, hemos predicado el Evangelio, les hemos hablado sobre la bondad, sobre el amor, sobre la misericordia de Dios. Cuando de repente en tu familia te fuiste azotado por el COVID, de repente falleció uno o dos familiares, o tal vez más, ¿no? Y entonces todos pueden decir, ¿y dónde está la confianza que tú tienes en Dios? No es que tú crees en Dios. ¿Cómo pues puedes estar esto? ¿Cómo puede haberte pasado todo esto? El salmista, pues justamente temía eso, ¿no? Que su sufrimiento o el momento que estaba pasando anule pues el testimonio que él estaba dando. Ante el escarnio de sus enemigos, el salmista entonces insiste, todos sus enemigos se estaban burlando, pero el salmista manteniéndose firme dice, porque buenos son tus juicios. O sea, todavía seguía manteniéndose firme en la palabra. Es como si le estaba diciendo a Dios, Señor, haz que estas personas dejen de burlarse de mí por guardar tu palabra. Aunque estoy sufriendo, sé que tus mandamientos son buenos y no quiero que mis sufrimientos sean un instrumento a otros o que sean un impedimento a otros de guardar tu palabra. Tremendo. Cuando vamos a repetirlo porque esto es importante. ¿No? Porque cuando pasamos momentos de, de oprobio, le decimos a Dios, y yo escucho muchas oraciones donde dicen, Señor, quítalos, castígalos, repréndelos, ¿no? Cuando se burlan de uno, sobre todo en momentos en que estás pasando aflicción. El salmista decía, pues, porque buenos son tus juicios. Se estaba pasando momentos difíciles, pero él expresa la bondad de Dios, ¿no? En los momentos justos de aflicción. Es como si le estaba diciendo a Dios, Señor, haz que las personas dejen de burlarse de mí.
por guardar tu palabra. Sé que estoy sufriendo, Señor, pero aún creo en que tus mandamientos son buenos. Y no quiero que mis sufrimientos sean impedimento a otros en guardar tu palabra. En otras palabras, también podría estar diciéndole, Señor, estoy pasando momentos difíciles. Dame las fuerzas, la sabiduría para mantenerme firme, para no ser piedra de tropiezo. También para esas personas que se están burlando y dar lugar también a que sea verdad el oprobio, la burla que estoy recibiendo. Qué tremendo mensaje para cada uno de nosotros. Qué oración en la que debemos practicar. El autor no estaba preocupado por sus sufrimientos, sino porque las personas podían pensar de la palabra de Dios al ver el sufrimiento de él. Él estaba dispuesto a sufrir. Es más, entendía el valor de sus sufrimientos, pero lo que no quería era que sus sufrimientos llevaran a otros a menospreciar la palabra de Dios. Por eso él insiste ante sus burladores y dice, porque buenos son tus juicios. Él afirma pues entonces la bondad de Dios y el valor de guardar los mandamientos divinos, a pesar de que los sufrimientos, eh, de que sus sufrimientos podrían haberlo llevado a pensar muchas otras cosas. Su declaración, porque son buenos sus sufrimientos, nos hace recordar la afirmación no del salmista que escribió el Salmo 73 en el verso 1, porque dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel. Y es que la bondad de Dios no debe ser juzgada, mi querido hermano, por la experiencia a corto plazo, ¿no?, de los hijos de Dios, sino por los propósitos que Dios tiene para sus hijos. Muchas veces no entendemos la adversidad por la que pasamos y más aún las personas que no confían o que no creen en Dios. Dice, pero mira la situación que estás pasando. Mira el COVID que ha pasado, mira lo que ha pasado tu familia, ¿no es cierto? ¿Cómo puedes seguir manteniendo Dios? Puedes seguir manteniéndote creyendo en Dios. Eso te pueden estar indicando, te pueden estar afirmando, incluso pueden querer generar duda en ti. Pero sabes, mi querido hermano, pues los juicios de Dios no pueden ser evaluados en el corto plazo, sino en el largo plazo, ¿no? Porque el Señor pues tiene un propósito en tu vida, un propósito. Por algo estás experimentando todo ello. Y recuerda que siempre Dios quiere lo mejor para nosotros. Y pues a veces es necesario que pasemos momentos difíciles porque a través de ellos vamos a aprender muchas cosas más. El autor del Salmo 73 descubrió que Dios permitió gran dolor en su vida para aprendiera, para que él aprendiera más de Dios y de sus caminos. Y eso lo expresa también en el mismo Salmo 73. Vamos a leerlo y está en los versos del 16 al 20. Dice, cuando pensé para hacer esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los vas a hacer caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Entonces el salmista llegó a entender, entrando en la presencia de Dios, en el santuario de Dios, de que su sufrimiento era por un propósito. Lo mismo
fue cierto pues para el autor de este Salmo 119. El problema era, ¿no? Son nosotros como hijos de Dios, pues entendemos que Dios tiene un propósito para nosotros, ¿no? Cuando pasamos adversidades. El problema es que sus enemigos, o nuestros enemigos también, no lo entienden. ¿Por qué? Porque ellos solamente miran el sufrimiento que experimentamos, o en este caso, sus enemigos estaban viendo, contemplando el sufrimiento que experimentaba el salmista y se burlaban de él. No entendían el propósito que Dios tenía al permitir que su hijo pues sufriera a pesar de su fidelidad a la palabra de Dios. Muchos, muchos se pueden burlar por eso. Tal vez porque pasamos momentos muy difíciles, pero aún seguimos manteniéndonos firmes en en la palabra de Dios. Mostramos siempre nuestra fidelidad a Dios. Y eso, pues como no comprenden las demás personas, se burlan de nosotros. Una de las cosas que Dios nos llama a hacer, mi querido hermano, cuando pasamos tiempos de sufrimiento, cuando pasamos tiempos de dolor en la vida cristiana, es honrarle, pues por medio de reacciones espirituales. Y Job hizo eso, al menos al inicio de su sufrimiento, ante la pérdida de todo lo que tenía. Él perdió, pues, sus hijos, perdió sus hijas, perdió sus animales, perdió su casa y todos los materiales. ¿Y qué exclamó Job? Vamos a leerlo. Job 1:21. Y dice que Job dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Este hombre había experimentado la pérdida de todo, absolutamente de todo, y sin embargo se mostraba fiel a nuestro Dios. Estas palabras, ¿no?, de Job nos invitan también a meditar, a tener presente la oración que hizo el profeta Habacuc, ¿no? Vamos a leerlo en Habacuc, en el capítulo 3, los versos del 17 al 18. Y dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aún falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitados de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Tremendo. No importan las circunstancias, no importa la situación que esté pasando. Puedo haber perdido todo, pero seguiré pues firme en el Señor. Jehová sea bendito. Yo sigo creyendo en el Dios de mi salvación. Terminando, entonces, permíteme confrontarte en esta noche. ¿Estás dispuesto a reaccionar así ante el sufrimiento, aún cuando vivimos en obediencia a Dios y a su palabra? Estamos dispuestos a mantenernos así, a mantener y seguir expresando nuestra confianza y nuestra fidelidad a Dios. Siempre, mi querido hermano, pidamos la gracia de Dios para mantenernos firmes. Que no demos, pues, a los enemigos de Dios la oportunidad de burlarse de Dios o de nosotros por los sufrimientos que Dios permite en nuestras vidas. Reflexionemos sobre esto. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, te damos gracias por tu palabra.
Señor, cuántos momentos hemos pasado en nuestras vidas, momentos difíciles, momentos duros, momentos que muestran mucha, que en un momento todo confluyó, como que sentíamos que estábamos totalmente afligidos, derrotados, y nuestra alma desfallecía. Muchas veces nos hemos enfrentado en esa situación o de repente también han surgido algunos inconvenientes. Muchas veces te hemos fallado, Señor, pero hoy podemos ver a la luz de tu palabra y también por la vivencia del autor de este salmo lo que tenemos que hacer. Mantenernos firmes, Señor, en ti y orar y pedir tu fortaleza. Señor, también, pues cuando estemos en estos momentos tan difíciles, tenemos que actuar como el salmista, pedir, Señor, o buscar siempre tu palabra. Ahí, pues, donde tú tratas con nosotros, ahí es donde tú te vas revelando a cada corazón, Señor. Sabemos que cuando nosotros pasamos momentos difíciles en la que hay aflicción y muchas veces somos humillados y nuestra alma está abatida, pues ahí, Señor, es en donde debemos buscar tu palabra. Realmente, Padre Santo, cuando nosotros pasamos momentos difíciles, debemos pedirte mayores fuerzas espirituales y al mismo tiempo reconocer que necesitamos ser sostenidos por tu palabra en esos momentos. Señor, que sabemos que la gente que no te conoce pues se va a burlar de nosotros, se va a decir, ¿dónde está tu Dios en el que confías? Y Señor, manteniéndonos firmes daremos testimonio. Y ese era el temor del salmista, de que esa valentía de predicar el Evangelio, de mantenerse firme a pesar de las circunstancias, pues ese testimonio pueda ser afectado por los momentos de adversidad muy grandes. Ese era el temor del salmista. Señor, de que no tenga la oportunidad de aquellos que te conocen, de que tú puedas ser burlado. Señor, ayúdanos a ser testimonios firmes, epístolas vivientes de tu palabra, como siempre lo decimos, Señor. Y que todo esto sea no para exaltar nosotros, sino para glorificar tu nombre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, que tengan una maravillosa semana y quiero reiterarles nuestro pedido de seguir orando por nuestro país, seguir orando para que este domingo pues podamos ejercer nuestro voto sabiamente. Ok, que Dios los bendiga, hermanos.